Boga, ya rapidito. Gracias, sí. Vamos a hacer entonces el ejemplo. Miren, el ejercicio de un examen cualquiera, ¿no es cierto? Sí. Nosotros vamos a hacer la primera parte, base en portada, luego haremos la segunda parte cuando ya concluyamos. Sí, entonces por favor los datos que me ayuden con esa información. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se pide presentar, como digo, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el caso 1, obviamente. Y aquí tenemos la estructura, miren, nada complicado. ¿Estamos con el PDF? Sí. Ya, entonces vamos a trabajar este edificio, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. Y vamos a ir viendo, ¿sí? Algunas alternativas que podemos tener para la solución. Entonces tenemos, miren, en este estado deben estar sus proyectos ya, es más, mucho más avanzados también. Sí, tenemos 3 niveles. Sí, 3 niveles. Aquí es más 3. Está aquí el menos está mal. Más 3. Entonces tenemos 1, 2, 3. Tendríamos aquí en el sentido X 2 pórticos, ¿no es cierto? En el sentido Y, a ver, para irles resolviendo. Entonces yo tendría esto. Ustedes vayan haciendo también, por favor. Tengo 2 pórticos, ¿no es cierto? PC 1, 2, 3. PC. Que sería el 618. Y CD, que sería el otro. Ya, ahí tengo un pórtico. Ya les voy a mostrar también. Luego tengo el pórtico 4, que sería nada más de un piso. ¿Sí? En el sentido X. Listo. Ahora, en el sentido Y. ¿Qué tengo en el sentido Y? Tengo un pórtico que sería el A, ¿no es cierto? El A es de un piso, nada más. Este es el A. Ya, tengo el A. ¿Qué más tengo? Tengo el B, que tiene 2 niveles. Ya les vamos a ver, ahí me corrigen si me equivoco. Yo estoy haciendo unos grafiquitos aquí. Sí, el B sería desde 3. El B, ¿ya? Y el C tiene 3 pisos. C igual D sería, ¿no es cierto? Tiene también esto. Y tiene... A ver, estoy en el C. Miren esto, tiene un piso más. Ya. Sería C igual D. El B. ¿Estamos?
A ver, tengo que... Vamos a empezar por el cálculo de las matrices de rigidez. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo? Entonces, ustedes son expertos en el cálculo de la matriz de rigidez. Hicimos un repaso. Estamos claros de la situación. Entonces, déjenme ponerme aquí en contexto nada más. A ver, vamos. Ya. A ver, entonces voy a realizar el cálculo, ¿sí?, de la matriz de rigidez de la estructura, la matriz de rigidez lateral. ¿Sí? Ustedes saben cómo es el proceso. Entonces, miren, yo voy a utilizar esta hojita. ¿Sí? A ver, vamos con el pórtico 1. Voy a ingresar el pórtico 1. Entonces tengo 650, 8, 7. Pero aquí tengo volados, ¿no? Sí. B y D. 1 metro. 6.5. 8, 7 y 1 metro. Las alturas. 3, 3.18 y 3. ¿Tienen este programita así, no? Jóvenes. No, Inge. ¿No les han prestado? 40 por 50. No, Inge. Bueno, habría que... No hay problema, yo les subo. Entonces tengo que ir configurando aquí el pórtico, ¿sí? Tengo que ir configurando aquí el pórtico, tengo que ingresar las secciones nada más, ¿sí? En este caso, la viga es de 40 por 50. Punto 40 por punto 50. Sí, esto es lo, digamos, un poquito tedioso ingresar aquí las secciones, pero bueno, ni tan tedioso, ¿no es cierto? A ver, aquí estoy con un volado. Los volados internos, lamentablemente, no se pueden poner. Sí, pero los externos sí. Entonces tengo aquí la configuración. Este es de 3 pisos. Entonces miren la forma, que me vayan corrigiendo si es que me equivoqué, pero creo que no. Punto 6, punto 6. Y tengo aquí la viga de punto 40 por punto 50. Punto 40 por punto 50. Ya. Punto 40. Y ahí estoy. Ahí estoy, con el pórtico. Sí, Inge. Tiene esa forma el pórtico 1, ¿no es cierto? Bueno, verán, rápidamente les explico. Esto está hecho en función de las librerías y programas de Sensilab, ¿sí? Que fueron desarrollados en la ESPE. En la ESPE, de hecho, hicieron una idea original de esto. Nosotros, esta idea de aquí le hicimos en el semestre previo a la pandemia. Sí le hicimos algunas variaciones y como que un poquito más fácil, ¿sí? Lo hizo un compañero de ustedes, de hecho.
Yo les había dicho que hagamos la idea de la ESPE porque yo tenía el programa de la ESPE, ¿sí? Y les decía a los jóvenes que hagamos la idea de la ESPE. No sé si era con ustedes. Ah, no, perdón. Ustedes son diseño sismo. Yo me confundí con estructuras, por eso decía. ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo hicieron, pero solo un joven hizo la idea que yo quería. Los otros compañeros contrataron, porque eso siempre suele pasar, que los estudiantes dañan todo. Contrataron un programador y por ahí les hicieron otro programa, que ese mejor ni le uso, por ahí le tengo. Sí, este es bastante bueno. ¿Sí? Entonces ingresamos aquí, miren las secciones, ¿sí? Y aquí genera las matrices, ¿sí? Que tienen que ver miren, matriz de generación de elementos, de secciones, de nudos, incluso para muros, sí. Está esto programado para digamos, un esquema, miren, de 10 vanos y 10 pisos. Hasta eso funciona. Sí, no es, sí es un poquito demoroso, pero no es tan complicado. Sí, entonces déjenme ver si puedo ejecutar esto. Sí, aquí hay que ejecutar este macro. Sí, nudos, ejecutar. ¿Sí? Ustedes ven que al ejecutar el macro lo que hace es numerar los elementos de forma correcta y también numerar los nudos. En realidad eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y estaría el pórtico 1. ¿Sí? Por el tiempo les voy a... A ver, hagamos el otro ya. Sí, hagamos todos, a ver cómo nos va. Este es el pórtico 4, ¿no es cierto? Porque el 1, verán que estoy trabajando con ustedes. El 1 es igual al 2 y es igual al 3. Sí, ¿no es cierto? Hola. Sí, ingeniero. Zinc. Ya. Y el pórtico 4. El pórtico 4 es de un piso nada más. ¿Sí? Entonces tendría aquí las luces nuevamente. 650, 8, 7. Y este no tiene volados. 6.50, 8, 7. Ya. Entonces la altura es 3, ¿no? Les decía que era más 3. Ya. Pero claro, aquí me toca borrar, ¿no? Porque aquí es el pórtico solo es de un piso. Entonces... la función también de limpiar el pórtico para no estar borrando, pero yo le borro. ¿Sí? Hay un macro que limpia los datos. Ya, yo no me hago lío. Entonces tengo 60 por 60 y 40 por 50, dijimos la viga. ¿Sí? Ahí está, mira. Estoy bien con la altura, 3, ¿no? 3, ya. Entonces, igual me voy al macro. Miren, aquí hay el limpiar. Yo le borro, no me hago lío. Ya. Entonces la macro se ejecuta y me enumera bien. Ya está. ¿Sí? Sigo guardando. Ya tengo el pórtico 4. Ahora vamos al pórtico A. El pórtico A también es de un piso, ¿no es cierto? Pero ya es en el otro sentido. ¿Qué luces tengo? Tengo 7, 7, 8. ¿Sí? 7, 7, 8. Y es de un piso, ¿no es cierto? Según yo, es de un piso. Zinc, están los Ya. pisos. Y no tiene volados. 60 por 60 y 40 por 50. Miren, 40 por 50. Ahí está. La altura es 3. Ok, ahí estamos para el A. Entonces, de la misma manera, los macros, ejecuto nudos y se corrige la numeración. Ahí está el pórtico, miren, pórtico A. Ahora tengo el pórtico B, que es de 2 pisos. ¿Sí? Entonces tengo aquí 3 y 3.18 me parece. ¿Sí? Y aquí dije, este sí ya tiene volados, pero los volados internos les decía que no hay cómo. ¿Sí?
778. 778. ¿Y cuánto tiene? 1 metro también. El volado externo sí se le puede modelar. 1 metro. ¿Ya? Entonces tenemos la viga de .40 por 50. .40. .40. Ya. Ahí está. Pero la forma aquí no hay, ¿no es cierto? Es .40. .40. Y aquí me falta. .40 por .50. .50. Ya, ahí está. Esta es la forma. El primer piso no tendría volado en qué segundo. A ver, antes de... A ver, ejecutemos. ¿El segundo piso tiene volado? No, el primer piso ya no tendría volado, según yo. Ah, ya. Y el otro sí se bien. Sí, el otro sí está bien. Así. Sí, Ya. Nudos ejecutar. Ahí se corrige. ¿Saben cuál me dio duda? Me dio duda creo que el 1. Creo que le puse volado abajo. ¿Sí ven? ¿No es cierto que no va, ¿no es cierto? no va a volar. No va volado. ¿No? Ya. Pero miren, es rápido esto, ¿no? Sí, y ahí se corrigió, ya ve. ¿Sí? El 4, el A estaba en el B. En el B, ya estoy con el B, ¿no es cierto? Ya. Y ahora el C. Ya lo ejecuté. Bueno, por si acaso. Ya. Ya está. Ahora vamos al A, B, al C. Ya. El C es de 3 pisos. Tiene aquí 3. 3.18 y vuelve a ser 3, creo. Ya. A ver, aquí no tiene, según mi gráfico. Aquí tampoco tiene volado. Punto 4 por punto 5, punto 4 por punto 5, punto 4 por punto 5. Ya, acá sí tiene volado. Punto 4 por punto 5. Está bien. Ya. Pero aquí sí hay, ¿no es cierto? Punto 6, punto 6. Sería aquí punto 4 por punto 5. Ahí está. Ah, las luces. 7, 7. Sí, que en el elemento 18 hay que ponerle la viga por 0.4. Ya, 7, 7 y 8. Por aquí me está. Aquí. Punto. Ya, creo que ahí está. Ejecutar. Miren que hay estos programas en la ESPE han tratado de hacerles un tanto más sencillos. Sí, para distintos casos, para pórticos con diagonales, con reforzamientos de acero, ¿se acuerdan eso que veíamos en estructuras 3? Pero la idea es que obviamente sea más rápido de calcular. Ya está, ¿no es cierto? Y que allá abajo no toca poner uno en la longitud o no. De bola Ah, de... aquí no, aquí, perdón. Sí, por eso les digo, daránme viendo. Bueno, aquí me está de borrar. No creo que influye eso. A ver, otra vez voy a revisar, porque si no me hago lío. Estoy bien aquí, ¿no es cierto? Aquí estoy bien, aquí estoy bien. En el B, me parece que el B le borré. Ejecutemos nuevamente para que no se tome en cuenta ese valor, porque como se forman matrices y donde hay datos se genera, entonces ya está. El eje C. Ya, ahí sí, ¿no?
Ya. Tengo que cerrar el archivo Excel porque voy a leer desde el MATLAB el archivo Excel y solo lee cuando el archivo está cerrado. Cierro el archivo. Ya. Entonces, ya tengo, miren, está aquí, obviamente. Miren, datos 1 se llama mi hoja. Datos 1. Y voy a abrir, ¿cuál será? Aquí están algunos. Puede ser este. Trabajemos con este, ya. Ahí está. ¿Sí? Entonces, miren, va a leer datos 1 y tiene que leer P1. Ah, me he olvidado. ¿Cómo les llamé? Le voy a abrir otra vez. ¿Cómo les llamé a las hojas donde están mis datos? Eso nada más. Solo veo eso y se acabó. ¿Sí? Se llaman eje, ¿no es cierto? Eje 1, eje 4, eje. Sí, les llamaba eje. Entonces cierro nuevamente y aquí. No sé dónde estoy aquí. Entonces no se llama P1, se llama eje 1 para el pórtico 1. Ya, de ahí a aquí ya no tengo que cambiar nada. El módulo de elasticidad, como referencial, trabajamos con ese mismo valor y ya no tengo que cambiar nada. ¿Sí? Aquí tampoco. Miren, los que no han manejado lo de Sensilab, yo antes les daba incluso ítem por ítem. Les hablo de Sensilab, se podría decir un estudio realizado en la ESPE a partir del año 2010. ¿Tendientes a qué? Por lo general los programas que yo uso, ustedes ven que siempre dice doctora guiar ESPE. Sí, tendientes a qué? A tratar de brindar herramientas para tanto el análisis dinámico de estructuras que puede usarse de forma incluso profesional y también de forma académica, ¿no es cierto? Realizado en la ESPE, miren, con colaboración de estudiantes, han publicado artículos, han hecho programas un tanto más automáticos, menos automáticos. Al inicio eran todavía bastante digamos, simples los programas, se tenía que ingresar muchos datos, a veces la ingresada de datos confundía, ¿sí? Y ahí se han ido un poco perfeccionando. Pero ¿cuál es el tema? Miren, ustedes saben que para el cálculo de la matriz de rigidez lateral, eso es teoría, primero yo tengo que calcular la matriz de rigidez K mayúscula del pórtico, ¿no es cierto? K mayúscula. Y luego hago la condensación. Pero ojo que aquí estamos trabajando con el modelo 1, ¿se acuerdan? Sí, eso hablamos incluso en este semestre con ustedes, donde consideramos que las vigas son axialmente rígidas y las columnas son flexibles. Entonces aquí se trabaja con ese modelo, ¿sí? Entonces para calcular K mayúscula yo considero el pórtico con vigas axialmente rígidas y columnas flexibles. Entonces, una vez que yo hago determino esa condición, yo genero mi sistema Q, ¿no es cierto? Es decir, mi sistema que tiene los grados de libertad bajo esa condición, ¿sí? Que las vigas son axialmente rígidas. Y también viene lo otro, ¿no es cierto? El hecho de que yo estoy haciendo análisis sísmico. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que numerar en primera instancia lo que veíamos en la condensación, tengo que enumerar en primera instancia los grados de libertad laterales, que estos tienen que ver justamente con la acción sísmica. Ya eso ustedes saben. Entonces, de esa manera está considerado el pórtico. Entonces, a partir de ese sistema, bajo esas condiciones, yo tengo que determinar la matriz de rigidez de cada elemento, ¿sí? De cada elemento, cosa que vimos también con ustedes. Entonces, determino yo la matriz de rigidez de cada elemento y ya cuando tengo la matriz de rigidez de cada elemento, por ensamblaje simplemente calculo K mayúscula. Una vez que tengo K mayúscula, yo lo que voy a hacer es determinar la matriz de rigidez lateral de la estructura, KL. Entonces, para eso me sirve este programa. Entonces, ¿qué es lo que hice? En el Excel, como ustedes vieron, sí, extraje los pórticos, ¿no es cierto? Sentido X y sentido Y. Y para cada pórtico, en este caso, como son diferentes, tengo que calcular la matriz de rigidez lateral. Eso es lo que hace este programa. Entonces, en Sensilab, lo que les decía, lo que hicieron en la ESPE, ¿qué es lo que hicieron? Tratar de generar un programa, un código, que nos permite ingresar la menor cantidad de datos. ¿Sí? Que yo me remita solo a ingresar datos de geometrías, como ustedes vieron en el Excel, ingresé sección y ingresé las luces, y ya con eso se genere todo. Entonces, miren, en primera instancia,
miren, aquí genera el vector de coordenadas generalizadas. ¿Qué es eso? Coordenadas generalizadas quiere decir los grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, por eso el Excel identifica nudos y elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si quieren, les abro otra vez para que estemos claros, tal vez los que no han manejado Sensila. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, identifica los nudos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a cada nudo, ¿sí? Le proporciona también su vector de colocación. No diría vector de colocación, sus grados de libertad. Sí, sus grados de libertad. Recuerden que aquí yo puedo armar mi sistema Q manualmente, pero ¿cuál es la idea? La idea es que también ese sistema se genere manualmente, automáticamente, bajo la consideración de que las vigas son axialmente rígidas y agrupando las coordenadas laterales al inicio. ¿Sí? Entonces, para cada nudo me genera sus grados de libertad. Para el nudo 1, 0, 0, 0. Para el nudo 2, 0, 0, 0. Para el nudo 5, el que corresponde en realidad. ¿Sí? Entonces, eso se crea automáticamente. ¿Cómo se crea? Pues ahí están justamente los programitas de Sensilab que generan eso. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo eso, miren, yo voy a tener para cada nudo los grados de libertad. Aquí hay estas subrutinas, digo yo, que son de Sensilab, estas funciones, que justamente hacen eso, en función de la geometría, generar los grados de libertad. Básicamente hace eso. Y genera una matriz que se llama la matriz de coordenadas generalizadas. Es decir, para cada nudo, su grado de libertad. Nada más. ¿Sí? Entonces, eso hace este programita CGSismo 2. ¿Por qué se llama CGSismo? Coordenadas generalizadas para análisis sísmico. Es decir, nuevamente les repito, considerando vigas axialmente rígidas y sobre todo, ¿sí? Numerando en primera instancia los grados de libertad laterales. Eso ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, una vez que hace eso, en segunda instancia se genera el vector de colocación. Recuerden que para hacer ensamblaje yo necesito obligado el vector de colocación de cada elemento. Entonces, nuevamente, aquí en el Excel ustedes ven que aparece la numeración de los elementos. En función de esta numeración se genera grados de libertad nudo inicial y grados de libertad nudo final. ¿Sí? Y aquí vemos que aparece eso. Entonces, ¿quién genera esto? Esta función, miren. ¿Sí? Primero con GN pórtico para generar el nudo inicial y el nudo final, el NI y el NJ, y luego el vector de colocación a partir del NI, el NJ y las coordenadas generalizadas. ¿Sí? Es programación esto para que se genere automáticamente y yo no tenga que estar dibujando. ¿Recuerdan que había que dibujar las flechitas de los grados de libertad? Sino aquí ya se genera automáticamente. ¿Sí? Aquí hay una función de dibujo, ya vamos a ver. Se dibuja el pórtico en función de las coordenadas de X, y también en función de el nudo inicial y el nudo final. Luego viene el cálculo de K mayúscula, miren, en 3 líneas de código. Eso es lo interesante de Sensilab. Entonces, primero calcula la longitud, ¿sí? Calcula la longitud. En este caso es una función para que me dé la luz de la barra y si es horizontal o vertical, con seno o coseno. Si es horizontal o vertical, ¿sí? Y luego hay esta función, miren, K rigidez, que ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Hace el ensamblaje. En realidad, estos programas yo tengo que pasarles a ustedes porque sin estas funciones no se podrían ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Hace el ensamblaje. ¿Se acuerdan que en estructuras nosotros hacíamos elemento por elemento el ensamblaje? Pues aquí no, aquí lo que se hace es una sola todo. ¿Sí? Entonces, miren, esto nuevamente les repito, no lo hice yo, esto lo hicieron en la ESPE con Sensilab. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos es variar un poquito, porque también el Excel lo hicieron en la ESPE, pero nosotros variamos un poquito para que la entrada de datos se haga más fácil, como ustedes ven. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Miren, estamos leyendo las matrices que forma el Excel, ¿sí? Con los datos, ¿sí? Entonces, miren, ustedes ven que aquí lee los nudos restringidos, el número de pisos. ¿De dónde lee? Del Excel. El Excel genera automáticamente, miren aquí, genera automáticamente cuando yo voy llenando, ¿sí? Cuando yo voy llenando los datos, se genera, mire, este 1, este 2, este 3, que sería el número de pisos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos leyendo aquí.
¿Sí? Entonces igual genera los nudos, clasifica, ¿sí? Y toda esta información sirve para ejecutar estas subrutinas. Ustedes saben que lo que está entre paréntesis son los datos que necesita para poder ejecutarse este programito. Entonces aquí miren, nodos, NR y Y, eso está acá ya, ¿sí? Ya se lee del Excel. Luego miren, una vez que yo voy a calcular el vector de colocación, necesito el gen. ¿Qué es el gen? Miren, es la clasificación de los nudos, ¿sí? Y luego, en los vectores de colocación, lee el nudo inicial, el nudo final y las coordenadas generalizadas. Entonces, esto es como una cadena, ¿no es cierto? Que se va de forma progresiva, se va calculando. Y al final llega a determinar la matriz de rigidez, en este caso se le llama SS, que correspondería a la matriz K mayúscula bajo este esquema. ¿Sí? Luego, para el cálculo de KL, miren, bastante simple, hacemos la partición. Esto ustedes ya han visto y hemos hecho. ¿Sí? Hacemos la partición y simplemente calculamos la matriz de rigidez y en este caso, ¿sí? En este caso, le guardamos. Lo voy a llamar KL1 nomás para ustedes, sin el P. Y le digo que me guarde. Nada más. ¿Sí? Entonces, si todo está bien, quisiera ejecutarles por lo menos este. Va a aparecer aquí, perdón, lo que les decía. Tengo que cerrarlo de acá. ¿Sí? Por eso da el error. Entonces, déjenme ver, estoy aquí. Sí, ahora sí. Miren, se demora un poquito porque está leyendo los datos de Excel y ahí empieza a ejecutar. Miren, ese es el pórtico. Sí, ¿no es cierto? Lo que nosotros ingresamos en el Excel. ¿Sí? Como les decía, no se puede, lamentablemente no se puede. No hemos hecho todavía para los volados interiores, no le he puesto. Es una aproximación, la variación es mínima, pero los volados exteriores sí, miren lo que corregimos. Y aquí está la matriz de rigidez lateral. ¿Sí? Y se guarda, obviamente. Debe estar aquí, KL1 más. Estamos jóvenes. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Listo, entonces. Tengo que hacer eso para los 4 pórticos que tiene la estructura, ¿no es cierto? Y de ahí sí lanzarme al cálculo de la matriz de rigidez espacial, ¿sí? Entonces vamos a ir utilizando estos programitas de Sensilab que en todo caso nos ayudan para hacer más rápido. Miren que lo hice rapidísimo, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a terminar ahí la clase, jóvenes. Continuamos la siguiente semana. ¿Listo?